Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. ¿Puede acompañarme un minuto en oración? Vamos a ponernos como papá delante del Señor y vamos a abrir nuestro corazón de padre delante de Él y que el Señor pueda ministrar a nuestros corazones de padre en esta noche. Señor, levantamos delante de ti nuestra oración, pidiendo tu auxilio, invocando a tu Espíritu Santo, que sea trabajando con nuestros corazones de padres, de madre. Señor, tráenos sabiduría a esta noche, a nuestra vida. Permite que podamos salir edificados y que la semilla de tu palabra que sea sembrada en esta noche en nuestros corazones produzca fruto abundante en nuestras vidas al 100%. Declaramos que nuestro corazón es tierra fértil para que la preciosa semilla de tu palabra germine abundantemente en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Amén. Podemos darle a la siguiente lámina. Puede leer conmigo estas líneas que están allí. Podemos leerlas al unísono. Dice: los hijos son materia prima frágil y delicada en las manos de los padres que actúan como escultores, formadores y moldeadores. ¿Sabe? Nosotros como padres, los que somos padres, yo soy padre de 3 hijos. Tengo uno que ya se casó, tiene 2 años de casado, y tengo 2 ahí que están, bueno, espero que estén prevenidos al bate, pero no tan rápido. Y siento como padre que nosotros tocamos lo esencial, lo más íntimo que tiene una persona. Tocamos el carácter, la identidad, los valores, la creencia, la personalidad, la autoestima de un ser humano. De modo que tenemos la oportunidad en nuestro contexto de familia tocar lo más íntimo, personal que tiene un ser humano. ¿Sabe? Y los errores, sea por omisión, sea por comisión, que cometemos en nuestro rol de padre, en algún momento la vida o nuestros hijos nos pasan una factura muy grande por eso. Cuando realmente no hemos cumplido a cabalidad nuestro rol de padre. Y desde mi experiencia como psicoterapeuta y desde mi experiencia como pastor por cerca de 28 años, yo llego a una conclusión y lo veo semana tras semana en las consultas, y es que muchos de los problemas, es decir, carencias, disfuncionalidades, conflictos existenciales de las personas, están asociados a deficiencias instaladas en el contexto del hogar. Y cada vez que uno entra a alguien con algún problema, y uno comienza a sondar como psicoterapeuta, tiene que ver con papá y con mamá. Y pareciera que la cabullita al final nos lleva a papá y a mamá. De tal manera que es tan trascendental para nosotros el rol de padre y de madre. ¿Y quiénes de los que están aquí tienen hijos, hijas menores de 7 años? Un buen grupo. Diríamos que como un 40% de la congregación. Pues déjenme decirle que desde que el niño es formado en el vientre de la madre, desde allí comienza un proceso de influencia más grande de lo que usted se imagina. Yo le voy a contar ahorita un testimonio. Y ese proceso de influencia determinante, fulminante, se extiende hasta los 7 años. Dicen los estudiosos de la ciencia del comportamiento humano que hasta los 7 años usted tiene posibilidad de incidir grandemente en la formación de la personalidad de ese niño, de esa niña. Pasados esos 7 años no quiere decir que no pueda influir, pero ya lo básico, su estructura de personalidad, su carácter, su respuesta emocional característica ya fue formada. Y es difícil de ahí en adelante hacer cambios significativos. Eso es como cuando uno tiene una casa y uno construye una casa. Y la casa tiene unas dimensiones en cuanto a las fundaciones y en cuanto al tamaño y ancho de la casa. Después que la casa fue construida, usted podrá añadirle un cuarto,
usted podrá ponerle una reja, una ventana nueva, pero si no creó las bases adecuadas, usted no podrá montar un segundo piso, ni se podrá expandir hacia el lado, porque hacia el lado tienen otras casas. De tal manera que lo básico de la casa permanece casi inalterable en el tiempo. Así ocurre con un ser humano. Después que su personalidad típica, su carácter y su respuesta emocional ha sido instalada, de ahí en adelante sufre pero muy pocas transformaciones. Salvo lo que el Señor pueda hacer, que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa y en cualquier edad. Pero desde el punto de vista humano ya usted se hace muy limitado en cuanto a la influencia que usted puede hacer en sus hijos. Por eso que de 0 a 7 años tenemos una oportunidad tremenda. Y mire cómo un muchacho desde que está en el vientre de la madre comienza a captar. Yo recuerdo mi hijo mayor, bueno, era el primero, imagínense, eso era como un juguete. Cuando yo me enteré que mi esposa había salido embarazada, y yo recuerdo que yo todas las noches, sin excepción, yo me quedaba dormido en el vientre de mi esposa, hablándole a mi hijo, cantándole un cuento. Todos los días cuando viajaba, yo era auditor en empresa y cuando viajaba yo grababa la voz mía con un poema, con un cuento. Y después llamaba a mi esposa, ni siquiera la saludaba. Le pusiste la grabadora al muchacho. Era una cosa que se convirtió casi obsesiva. Llegó el momento del alumbramiento. Como el médico, el ginecobstetra era amigo mío, yo pasé y me vistieron completo. Él juraba que yo me iba a desmayar. No me desmayé. Y entré y estuve con mi esposa, la acompañé, sacaron al muchacho, se lo dieron a la pediatra, yo acompañé a la pediatra. Y increíble cómo a uno lo maltratan. Parece que fuera un pedazo de carne, lo tiran para acá, para allá, lo raspan, lo bien. Ese muchacho llora y llora. Y mientras estaba llorando, se me ocurrió cantar una canción que yo le canté durante 9 meses. Y cuando yo comencé a cantar la canción, lo que ocurrió no solamente me sorprendió a mí, le sorprendió a la médico pediatra, le sorprendió a la enfermera y todo el mundo se quedó así, porque el muchacho dejó de llorar. No solamente dejó de llorar, abrió los ojos que no lo había abierto. Y el movimiento que hizo con la cabeza, la médico pediatra no lo podía creer. O sea, el muchacho tratando de buscar la voz de dónde venía. Entonces imagínense el impacto que usted está produciendo desde que el muchacho está en el vientre de su madre. Y esos primeros años, increíble el impacto que usted produce. Y como padre, uno de los principales, dale la siguiente lámina. Uno de los principales roles que nosotros tenemos, muchísimos roles. Yo quiero dedicarme hoy en la noche a uno de ellos, que es el rol educador, formador. Nosotros somos los educadores y formadores por excelencia de nuestros hijos. Y déjenme decirles que ese es un rol que es indeclinable, indelegable e intransferible. No se le puede asignar esa responsabilidad a una doméstica, a la guardería, a la abuela, al Estado, al colegio, a los medios de comunicación. Ese es un rol que es intransferible. Y es intransferible porque quien está llamado a poner las definiciones personales de lo que uno es como individuo le corresponde a un papá y una mamá. ¿De dónde vengo? ¿A dónde pertenezco? ¿Quién soy? Eso solamente lo puede definir y hacer papá y mamá. Y papá y mamá ponen la filosofía futura de este ser humano, su cosmovisión de la vida, su espiritualidad, su carácter, su autoestima, su identidad. Eso solamente lo puede poner papá y mamá. Y por eso que papá y mamá están allí para formar, educar, guiar, sustentar, nutrir a los hijos. Y esta educación que dan papá y mamá no se trata de una educación académica, se trata de una educación para la vida, se trata de habilitar al muchacho con competencias para la vida. En otras palabras, hablamos de formar el carácter de un ser humano. Y los padres educan y forman de diferentes maneras. Yo quiero referirme en esta noche a 4 formas, según me dice la palabra de Dios, con que nosotros educamos y formamos a nuestros hijos. Formamos a nuestros hijos a través de la instrucción, a través del modelaje, a través de los contactos que tenemos con ellos y a través de los contextos que organizamos en el hogar. Dale la siguiente lámina. Yo quiero que nos apoyemos en un pasaje que está allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9. Y dice así:
Estos pues son los mandamientos, Deuteronomio 6, 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Seguimos? La siguiente lámina. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dale la siguiente lámina. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dale la siguiente lámina. Yo quiero que en esta noche tratemos 4 estrategias o 4 formas como papá y mamá forman y educan a los hijos. En primer lugar, los padres educan, forman a través de los contextos, es decir, de la cultura, ambiente familiar que organizan en el hogar. Los padres también educan, forman a través del modelaje. Los padres educan, forman a través de la instrucción, y los padres educan a través del contacto significativo, y esto incluye contacto físico, contacto verbal y contacto en general. Yo quiero que vamos tocando cada uno de estos 4 elementos. Y vamos a comenzar con el primero que dice, los padres educan, forman a través de los contextos, cultura, ambiente familiar que organizan en el hogar. Mire, y eso es complicado. Yo no sé si cuántos de los que llegaron más temprano vieron todos los avisos que estaban desplegados por la pared y en la entrada. Y decía algo así como eso: manténgase en una actitud de oración, adore al Señor, guarde silencio. Y yo cuando entré al auditorio, que nos aproximamos para comenzar, noté que o la gente no lo notó, o la estructura no fue afirmada. Noté mucha gente hablando, haciendo lo que hacemos todos, o sea, cada vez que venimos al culto, ¿no? Conversando o de repente atendiendo al anuncio. Pero la gente en general no estaba en actitud de adoración, ni guardando silencio, ni manteniendo una actitud de oración. ¿Y sabe por qué? Porque una cultura no se construye así de fácil. Cuesta realmente establecer una cultura. Y así como nos cuesta a nosotros establecer una cultura que modele nuestra conducta, igual en nuestro hogar establecer una cultura que modele la conducta y las actitudes de nuestros hijos cuesta, pero mucho, muchísimo. Requiere mucho trabajo, mucho enfoque, mucha concentración y mucha intencionalidad. Pero al fin y al cabo es responsabilidad nuestra organizar los contextos en el hogar. Hay un dicho que me gusta que dice: estructura, modela, conducta. Una vez que usted crea la estructura, y no estoy hablando de la estructura física necesariamente, estoy hablando de la estructura mental, del sistema de valores, de las referencias, de las costumbres, de los principios, una vez de los vínculos, de la manera de relacionarse. Una vez que usted construye esa cultura comienza a modelar los comportamientos, las conductas y las actitudes de las personas. Hay un ejemplo realmente que se trabajó por muchos años, lamentablemente se perdió, que es el metro de Caracas. Yo recuerdo que uno veía años atrás, varias décadas atrás, el metro de Caracas, que por cierto ganó un premio latinoamericano por campaña institucional de preservación y por tener un éxito publicitario tremendo, una campaña muy exitosa. Y yo recuerdo una de las cosas que ocurría en el metro de Caracas. Usted entraba al metro de Caracas y había una cultura que modelaba el comportamiento de las personas. Y una estructura que tenía que ver con la estructura física. Sí, había papelera, había una camarita que lo pillaba si uno botaba algo, pero además también había un sistema de valores y había toda una campaña publicitaria que había reforzado la idea de buen ciudadano dentro
del metro de Caracas. Y era increíble que uno veía a la gente que entraba al metro de Caracas con un papel y no hallaba dónde ponerlo y se lo metía en el bolsillo. Transcurría su estancia en el metro de Caracas, subía las escaleras y no había subido las escaleras cuando agarraba y tiraba el papel en el piso. Pero no lo tiraba en el metro de Caracas, porque allí había una estructura que modelaba la conducta de las personas. Y ese es el énfasis, y eso es por lo que tenemos que afanarnos nosotros como padres. Crear una estructura, una cultura, un sistema de valores que modele luego el comportamiento y las actitudes de nuestros hijos. Eso nos va a ahorrar mucho, pero mucho trabajo. Además, déjeme decirle algo, que esa estructura, esa cultura que creamos en nuestros hijos es portátil. Se la lleva a todas partes. No hay forma de que yo pueda saber qué está haciendo mi hijo las 24 horas del día. Imposible. Ese no es control. Y no puedo estarlo llamando cuando llegaste, a dónde llegaste, dónde estás. Esa no es la manera de controlar a nuestros hijos. Pero si yo logro construir en él una estructura de pensamiento, un sistema de valores, un sistema de principios y referencias, eso va a actuar como una estructura que va a modelar la conducta de él donde él esté, donde él se encuentre, esté papá o no esté papá, para decirle que se debe o no se debe hacer, porque la va a llevar incorporada en él. Ahora, ¿cómo hacer para que esa estructura se afirme, se establezca y funcione en la vida de mis hijos? Ese es el reto realmente. Y esa es nuestra responsabilidad, organizar una estructura, una cultura que organice los vínculos y las relaciones dentro del hogar. Y que comience a darle algunas referencias importantes a mis hijos cuando ya no estén en mi casa, cuando ya no estén bajo mi control, cuando ya no estén bajo mi tutela. Y esto implica que yo tengo que de alguna manera esforzarme por diseñar una cultura familiar. Y yo pregunto, no para que respondan, sino para que nos respondamos y reflexionemos, ¿cómo es el ambiente en mi familia? ¿Cuál es el clima emocional en mi hogar? ¿Cómo son el tipo de relaciones que se dan en mi hogar? Necesitamos, hermanos, preguntarnos, ¿qué clase de cultura estamos moldeando en nuestros hogares? ¿Es una cultura de honra o deshonra? ¿Es una cultura forjada con el amor como principio rector? ¿O es una cultura llena de injusticias, maltratos, falta de presencia paternal o maternal? ¿Saben? Las culturas de deshonor crean mucho dolor emocional, crean mucho resentimiento y crean muchas injusticias. Y el resultado son personas resentidas, amargadas, con profundas heridas emocionales. Como padres necesitamos crear y definir lo que yo llamo un contexto de familia que le dé viabilidad a la experiencia de ser familia. ¿Y saben cuáles son los elementos de un contexto? Tiempo de calidad, espacio donde compartir con la familia, normas, valores y reglas que regulen las actuaciones de las personas. Recursos que son destinados a la satisfacción de la familia. Es decir, tengo que ver cómo yo organizo mi tiempo, mi espacio, mis recursos, mis normas, mis valores y mis reglas de cómo va a funcionar ese hogar. Si yo no lo defino, alguien más lo va a definir por mí y sin las consideraciones que yo tengo. Alguien más le va a imponer sus valores, sus reglas a mis hijos. De tal manera que esa es una responsabilidad mía. Y saben, eso fue lo que Dios le pidió a los padres en el pasaje citado, que organizaran un contexto, un ambiente y una cultura regida por principios escriturales. Y bajo estos principios escriturales que privilegiara a Dios, que le diera la preeminencia a Dios y que le enseñara a amar a Dios y que le enseñara a subordinarse y a temer a Dios y a considerar la autoridad de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa y andando en el camino al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de la casa y en la puerta. ¿Y a qué palabras se estaba refiriendo? A las palabras que preceden los versículos anteriores, versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda su fuerza. Imagínense lo que pasaba en los niños israelitas en la época en que Israel estuvo en el desierto. Se levantaban en la mañana y salían al campo
a buscar el alimento. Y el padre parecía un radio loco. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Y llegaban nuevamente a la casa y veían en el dintel de la puerta, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y de repente había algo que le molestaba en las muñecas y cuando leían volvían a leer, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si levantaban la vista y miraban la frente de sus padres, volvían a leer, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Podemos decir nosotros eso, iglesia. Oye, iglesia, visión mundial, Jehová Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y cuando se iban a acostar, el muchacho creía que se había escapado. ¿Y cuál creen que era la oración de despedida? No era el angelito, no era, oye, wow. Yo tengo un dicho en mi familia. Yo tiendo a ser demasiado kinestésico con mis hijos. Y me levanto en la mañana, y los agarro, y los beso, y los abrazo. Y llego en la mediodía, y hago lo mismo. Y llego en la noche, igual. Los fines de semana tienen una doble ración, porque yo estoy en la casa más tiempo. Y llega un momento que los hijos míos me dicen, papá, bárbaro, estás intenso. Y yo le digo, lo lamento, hijo, tienen que sobrellevarme. Yo he llamado jocosamente esto, educación por saturación. Eso es un invento mío. Pero eso es realmente lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Educación por saturación. Porque hacer una estructura cultural que modele comportamientos y actitudes no es fácil. Quisimos hacer un experimento en esta mañana. Y esto no es una cuestión de 10, 15 minutos, donde yo diseño algunos letreros, los coloco por algunas partes y la gente se va a comportar según eso que está ahí en esos letreros. No, así no ocurra. Igual nos va a costar a nosotros establecer un sistema de valores, establecer un sistema de principios, establecer una referencia, una manera de relacionarse, de vincularse a nuestros hijos. Nos va a demandar mucho esfuerzo, mucho enfoque, mucha persistencia, hasta que eso sea realmente grabado en las tablas de carne de nuestros hijos. Y Dios trataba de educar a un pueblo que tenía la tendencia a adorar a dioses ajenos. Sabía que su pueblo en algún momento entraría en contacto con culturas paganas, altamente idólatras y con prácticas inmorales e inclusive abominables como el sacrificio humano. De modo que Dios trabajó intensamente con su pueblo para organizar los contextos, vale decir la cultura, el ambiente del hogar donde se desenvolvían los judíos, llenándolos con principios morales, éticos y espirituales. De tal manera que estos principios fueran una referencia de cómo ellos se iban a comportar cuando entraran en contacto con una cantidad de culturas paganas. Y eso es lo que Dios nos ha llamado, a moldear una cultura que de alguna manera comience a generar una estructura mental, una forma de pensar, una cosmovisión de la vida que comience a regir las conductas y las actitudes de nuestros hijos. ¿Y acaso nosotros como creyentes no somos llamados a eso? Pues nos dice la palabra de Dios que no debemos amoldarnos a este siglo, la filosofía, modas, estilos de vida de este mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora déjenme decirle que este no es un trabajo fácil. Y le voy a decir por qué no es un trabajo fácil. Porque nuestra cultura está dañada. Vivimos en una cultura antifamilia, vivimos en una cultura antivalores, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en lo religioso, en lo social y en lo cultural. Yo les voy a nombrar algunas cifras, yo no sé si usted se va a sorprender, pero yo cada vez que las leo me sorprendo más y más. No se distraiga, pare la oreja, porque no está en las láminas, y lo voy a leer. De 3.400 millones de páginas web en internet, existen más de 400 millones de páginas web de pornografía. Algo así como el 15 al 17% de las páginas web en internet son de pornografía.
El 25% de todas las peticiones que se hacen en los buscadores de internet es de pornografía. Más de 100 millones de personas están conectadas a sitios web de pornografía cada hora. Casi 30.000 personas cada segundo. Circulan por lo menos unos 2.500 millones de correos electrónicos pornográficos todos los días. 2.500 millones, un tercio de la población mundial. Estamos llegando como a los 7.500 millones de habitantes. 2.500 millones de correos pornográficos todos los días. Y de esos, 116.000 aproximadamente son de pornografía infantil. Más del 50% de todo el acceso a internet se hace mediante aparatos portátiles. Por lo tanto, déjeme decirle que usted perdió el control. Usted perdió el control porque no hay manera de que usted controle ese aparatico. Y Venezuela es uno de los países con mayor índice per cápita por habitante que tienen posesión de aparatos, que tienen toda la tecnología incorporada para bajar un video pornográfico, para bajar un video gay, para hacer cualquier cosa. Y eso está ocurriendo en las escuelas, déjeme decirle, en niños de 9, 10, 11 y 12 años. Le voy a dar algunas otras cifras. Hay millones de cosas muy dañinas para sus hijos que están a un clic de distancia. En promedio, una persona pasa 18 horas promedio en internet a la semana. Y sabe, antes los padres cuidaban a los hijos de las influencias dañinas del vecindario, pero ahora el intruso inmoral está a un clic de distancia de tus hijos. Hace unas cuantas décadas las revistas pornográficas eran vendidas detrás del mostrador. Hoy circulan por todas las redes sociales. En internet hay aproximadamente 2.400 millones de usuarios. Se estima que el 42,7% mira pornografía. El 42,7% de 2.500 millones de habitantes, un tercio de la población mundial. Un estudio ha mostrado que el 70% de los hombres entre 18 y 24 años de edad visitan sitios pornográficos cada mes. De los que tienen 8 a 16 años de edad, 90% han visto pornografía en la internet. La mayoría mientras hace su tarea escolar. De los que tienen 15 a 17 años, 80% han visto múltiples escenas de pornografía. La edad promedio para ver pornografía por primera vez, escuche bien, la edad promedio para ver pornografía la primera vez es de 9 años de edad. Es probable que algunos de nuestros hijos ya de más de 9 años de edad ya han visto pornografía y nosotros no lo sabemos. El 60% de todos los contenidos de los sitios de internet tienen orientación sexual. Y déjenme decirle que no es una orientación sexual cristiana. Por lo tanto, es una incitación al sexo libre. El 60% de los países del mundo practica el aborto. Eso quiere decir que cerca de más de 4.000 millones de personas donde habitan humanos se practica el aborto. 14 países donde el matrimonio homosexual es legal y decenas de proyectos entre otros países. Yo hablé de esto hace como 8 meses atrás y hablaba que habían 10 países donde se habían aprobado leyes que promueven el matrimonio gay. Ya son 14. Probablemente si hablo a final de año serán 20. Y probablemente si hablo dentro de un año serán 40. Porque hacia allá va nuestra cultura. Zonas permitidas para el ejercicio de la prostitución legalmente. Cosas como en Venezuela, el concubinato crece y se impone como la institución por encima de la institución del matrimonio. Venezuela es el primer país en embarazos precoces en Sudamérica y uno de los más altos del continente. El 70% está medido de todos los contenidos de la TV son de violencia. Y si le digo dando cifras, usted no se va a ir para su casa sin dormir. Realmente la cultura está dañada. Por lo tanto, crear un contexto que proteja a mis hijos se ha vuelto una cosa de sobrevivencia. Quiero que coloquemos el primer video. Vamos a colocar el primer video. Hey. You doing your homework?
ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. La industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Por tomar un tema que es el tema de la pornografía, yo he visto como psicoterapeuta y como especialista en la parte de sexología que tal vez uno de los males más perniciosos para el ser humano es la pornografía. Se dice que detrás de muchos asesinos hay muchas escenas pornográficas acumuladas, así como escenas de violencia. Una de las cosas que yo he observado como sexólogo es que lo que le hace la pornografía al matrimonio, y es que llega un momento que la persona sustituye al objeto natural, que es el hombre o la mujer, para satisfacerse sexualmente, y ya la pornografía lleva una satisfacción intrínseca. Llega un momento que la persona no se puede satisfacer si no está de por medio la pornografía. Y llega un momento que no necesita ni al hombre ni a la mujer para satisfacerse porque lo hace a través de la pornografía. Entonces llega un momento que deforma ese modelo que el Señor nos ha dado. Papá y mamá, si tú no creas y organizas el contexto del hogar con presencia tuya, con tiempo de calidad, con una cultura basada en principios escriturales, esta avalancha que se llama cultura del mundo, con todas las facilidades tecnológicas, que cuenta con todos los sistemas educativos, políticos, ideológicos que se expresan en leyes, programas de estudio, entre comillas, formas de gobierno antirreino, te van a arrollar a ti y a tus hijos. ¿Sabe? Hace unas décadas atrás, tal vez 50 años atrás, era más fácil crear una familia, porque el sistema y la educación era pro familia y era un asunto de montarse en la corriente. Pero ahora se ha vuelto todo lo contrario, es un asunto de ir contra la corriente, porque la corriente se ha hecho bien peligrosa realmente para nuestros hijos. Y yo pregunto, papá y mamá, ¿quién está criando y educando a tus hijos? ¿Tú o los medios de comunicación? ¿Tú o el internet? ¿Tú o una doméstica? ¿Tú o el Estado? Lo que le voy a decir no tiene que tomarlo para usted. Me ocurrió a mí nada más. Nace el primer hijo, nace el segundo. Cuando nació el tercero, menos mal que nació de mi esposa. Mi esposa tiene 2 carreras. Estaba en su mejor momento profesional y me dijo: yo creo que vas a tener que trabajar como un negrito, porque esta que está aquí se va a quedar con sus 3 hijos, porque no lo va a criar ni la doméstica, ni lo va a criar la guardería, ni lo va a criar otra persona. Y me tocó trabajar como un negrito. A lo mejor no siempre están dadas las condiciones para hacer eso. No podemos hacer una regla de esto. Pero evaluemos realmente quién está criando a nuestros hijos. Nunca nadie los va a criar como papá y como mamá.
Si no hacemos algo, luego nuestros hijos nos van a pasar una factura muy grande en el futuro. ¿Sabe cómo se llama esta factura? Adicciones, droga, pornografía, alcoholismo, violencia doméstica, neurosis y disfuncionalidades. Dale a la lámina siguiente. Los padres educan a través del modelaje. Los padres educan a través del ejemplo, en hechos, acciones y actitudes. No solamente que enseñan valores, sino que practican esos valores. No es suficiente una estructura familiar. Papá y mamá deben practicar eso que contiene esa estructura familiar. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Fíjense el énfasis que está haciendo Dios. Hay un orden en guardar los mandamientos. Primero tú, después tu hijo y después el hijo de tu hijo. En otras palabras, la única manera de que tu hijo los observe es porque tú lo estás observando. Y la única manera de que el hijo de tu hijo lo observe es porque tu hijo lo está observando y tú también lo estás observando. Por eso el primer énfasis de Dios fue hacia los padres. Son ustedes los que tienen primero que cumplir con estos mandamientos y enseñárselo a sus hijos. Pero que sus hijos lo vean en ustedes cuando ustedes lo están viviendo. De tal manera que necesitan modelar todo esto que yo les estoy diciendo. Esto es lo que le estaba diciendo Moisés. Y saben, los niños son excelentes para copiar lo que ven. Un niño aprende esencialmente en sus primeras etapas por imitación. Aprende observando, viendo, oyendo y sintiendo de los padres. De tal manera que el hijo necesita un refuerzo en el comportamiento de papá y mamá. Porque si yo le estoy enseñando a un hijo mío que la palabra de Dios dice que no debemos mentir, y luego cuando me llaman por teléfono dice, dile que no estoy. Entonces el hijo entra en una ambivalencia tremenda porque no sabe a quién hacerle caso, a lo que su papá y mamá enseñan expresamente como que no deben mentir o a lo que están haciendo realmente. Vamos a poner un segundo video. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn this language. Go back where you came from. Yes, I know. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here! You don't want to sleep! I've had enough of you! I've had enough of you! Children see, children do. Los niños hacen lo que los niños ven. Porque así aprenden nuestros hijos por imitación. De tal manera que soy yo el llamado a modelarle las conductas, los comportamientos, la manera de establecer vínculos, la manera de comunicarme, la manera de relacionarme. No solamente van a aprender por lo que yo le digo, van a aprender esencialmente por lo que ven que yo hago, sobre todo. Y ¿sabe qué es triste? Que en ausencia de mamá y papá los hijos tengan que acudir a otros modelos, a otros roles. ¿Saben que 2 de las 3 páginas más
buscadas en internet y que de alguna manera corresponde a ídolos de muchos de los hijos, son 2 de las páginas que tienen mayor contenido pornográfico. Y que un hijo tenga que de alguna manera forjarse una figura de referencia en un cantante de rock, en una actriz que no necesariamente tiene los valores, ¿verdad?, que debería tener, porque no está papá y mamá para modelarle, para convertirse en sus héroes y en sus heroínas. Necesitamos entonces modelar la verdad. Mira, y lo que nosotros estamos modelando, eso es lo que nuestros hijos están copiando. Yo recuerdo que hace unos años atrás me llegó un hombre muy preocupado, un niño de 9, 10 años, y me dice: estoy muy preocupado porque estoy observando comportamientos afeminados en mi hijo. Y tengo la inquietud de que pudiera de alguna manera estarse perfilando como un homosexual. Y yo comienzo a indagar sobre este hombre y le pregunto: ¿con quién se va a cortar el cabello este niño? Bueno, con su mamá. Lo que pasa es que yo normalmente no tengo el tiempo y entonces su mamá lo lleva a la peluquería. Y en algún momento, un sábado, tú agarras un balón, un bate, lo llevas al parque, lo haces tragar tierra allá en el parque. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo por guardia. Y comienza a hacer una cantidad de preguntas. Y todas eran no. Entonces yo me digo, claro, este niño pasa tanto tiempo con su madre, viendo lo que hace la madre, asistiendo a la peluquería de la madre, etcétera. Bueno, que obviamente todo lo que está a su alrededor, que él puede imitar para modelar, tiene que ver con comportamiento y con gestos de mujeres. Yo le dije: déjame decirte algo. Tú no tienes que traerme a este muchacho no le hace falta terapia. A este muchacho lo que le hace falta es un papá. Un papá realmente lo que le hace falta a este muchacho. Más nada. Yo no vi más al hombre. Me lo conseguí un año después. Y cuando me lo conseguí me abrazó y este hombre lloraba y me decía: ¿sabes que comencé a llevar al muchacho al parque? Y comencé a llevarlo a la barbería donde yo me corto el cabello. Y se acabaron los modales femeninos. No necesitaba terapia, necesitaba un papá que estuviera allí modelándole comportamiento y actitudes masculinas. Eso es todo lo que necesitaba este muchacho, nada más. Necesitamos modelar la verdad. Dale la siguiente lámina. Quiero leer textualmente esto que lo tomé de la página de Josh McDowell. Dice: no es que nuestros hijos no hayan escuchado las predicaciones en la iglesia y las enseñanzas acerca de la inmoralidad sexual, así como en las escuelas cristianas y de parte de sus padres. Lo que hace falta es un modelo vivo que demuestre la verdad en la vida real. Dios le dijo a Moisés: estas palabras, es decir, los mandamientos que yo te mando hoy, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dale la siguiente lámina. El mandamiento debe estar en nuestro corazón primero para poder modelar la verdad de Dios ante nuestros hijos. En muchos aspectos nuestros hijos deben verlo para creerlo. Un gran estudio científico sobre los jóvenes mostró que no solo necesitamos construir una conexión de amor con nuestros hijos para que ellos vivan nuestros valores, sino que debemos consistentemente ser modelos vivos de la verdad que enseñamos en nuestro matrimonio, familia y vidas. ¿Cuánta razón tiene Josh McDowell cuando escribe realmente esto? Necesitamos comenzar a modelar lo que le decimos a nuestros hijos. Si no, no nos van a hacer caso. Es más aún, si no, vamos a crear una gran confusión y una gran ambivalencia, porque ellos van a ver algo que se dice, algo diferente a lo que se hace. Dale la siguiente lámina. En tercer lugar, los padres educan, forman a través de la instrucción. ¿Saben? Ese pasaje que leímos de Deuteronomio 6, 1 al 9, yo la pudiera resumir en 3 elementos que nos competen a nosotros como padres. Versículo 1 al 3, una vida bajo la ley de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Ustedes deben criar a sus hijos bajo una perspectiva teocéntrica. La relación con Dios debe ser teocéntrica, como se observa en la declaración que acabamos de leer. Y había además un mandato de comunicar estas verdades a las futuras generaciones. Es decir, había un aspecto transgeneracional. No solamente me debía conformar con mi hijo, sino también con mi nieto, con mi bisnieto y con mi tataranieto. Me debía comprometer si lograra vivir tanto. De modo que somos responsables de instruir a nuestros hijos. Como decía el salmista, ya Salmo 78, 3 y 4. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron,
no lo ocultaremos a nuestros hijos, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Como parte de nuestro modelo familiar que Dios nos ha establecido, los padres deben dar instrucción y disciplina a sus hijos bajo principios escriturales. Hay un pasaje en la Escritura, dale la siguiente lámina, que me gusta y que realmente resume este énfasis del tipo de instrucción que debemos dar. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y yo observo aquí que somos llamados a disciplinar a nuestros hijos. ¿Sabe? Disciplinar no significa necesariamente golpear. Disciplinar da la idea de discipular y es participar de todo el proceso educativo del hijo. Ayudarle a desarrollar las cualidades y los conocimientos y las actitudes que lo van a llegar a ser una persona de bien. Y déjeme decirle que la base de la disciplina es el amor, como ocurre también con Dios. Y yo veo aquí dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la instrucción que debemos dar. Dale la siguiente lámina. Una actitud correcta. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe? Una atmósfera permeada de crítica destructiva, de condena, de falsas expectativas, incumplimiento de compromiso, sarcasmo, coerción, manipulación, intimidación y temor a nuestros hijos, ciertamente va a crear en ellos ira y va a crear de alguna manera resentimiento hacia nosotros. Entonces tenemos que ir con una actitud cuando vamos a discipular que sea la correcta, sin manipular, sin coercionar, sin intimidar, sino basado básicamente bajo el principio del amor. Pero además no solamente necesitamos tener una actitud correcta, necesitamos tener un fundamento correcto. Y ese fundamento nos lo da la palabra de Dios, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que me está diciendo que de alguna manera el Señor debe ser el centro de la enseñanza que yo le estoy dando a mis hijos. Debería formarlos, instruirlos bajo principios escriturales, bajo principios de la palabra de Dios. ¿Y cuál es este objetivo? El objetivo es que yo de alguna manera ponga en contacto a mis hijos con Dios. Que mi referencia no sea yo, sino que siempre mi referencia sea Dios. Que de alguna manera yo pueda enseñarle el temor a Dios. Que yo pueda enseñarle a amar a Dios. Que yo pueda enseñarle a respetar la autoridad de Dios. ¿Saben? Uno de los errores que cometemos a veces como padres cristianos es que nosotros nos convertimos en la referencia de nuestros hijos. Y sabe, usted en cualquier momento puede fallar. No es lo mismo que usted le diga a sus hijos, si tú haces algo contrario a esto, yo me voy a sentir ofendido. A que usted le diga, si usted hace algo contrario a esto, Dios se va a sentir ofendido. Tu referencia no puede ser hacia usted. Tu referencia es hacia Dios. Tu referencia es ponerlo en contacto con el amor y con la autoridad de Dios. Y cuando usted logra eso, usted está sembrando el temor de Dios en su corazón. Usted está sembrando el amor de Dios en su corazón. Y eso, déjeme decirle, que crea con Dios un lazo indestructible. Eso sí va a preservar su vida. Eso sí va a hacer que cuando Él esté en un lugar y tenga la oportunidad y sea tentado a hacer algo malo, el temor de Dios no lo va a dejar hacer. Porque Él fue instruido en el temor de Dios. Si va a aplaudir, lo aplauda con fuerza para el Señor. Pero además, el niño debe ver en nosotros reflejado la manera y la actitud como Dios disciplina. Dios no disciplina para destrucción. Dios disciplina para corrección. Dios no busca una justicia retributiva. Dios busca una justicia restaurativa. Por lo tanto, el objetivo cuando Dios nos disciplina es restaurarnos, no destruirnos. Y a veces yo siento que muchos padres ventilan todas sus carencias y todas sus frustraciones cuando van a disciplinar a sus hijos. Pero el hijo debe ver en la manera como lo disciplinamos la bondad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y el interés amoroso de Dios. Deben estar presentes en la manera como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Y en cuarto lugar, da la siguiente lámina. Los padres educan a través del contacto significativo, contacto físico, contacto verbal. Saben, los padres para cumplir su rol de educador, formador, necesitan estar presentes, hacer contacto con los hijos,
formar parte de la trama y la experiencia de ellos. ¿Cómo modelar, por ejemplo, enseñanzas prescritas por Dios sin estar presente o con una vida ausente de los hijos? ¿Cómo enseñarles acerca del amor de Dios si no se expresa y modela en un contacto íntimo y personal con nuestros hijos? Y cuando hablo de presencia, no estoy hablando, mi hermano, de una presencia nominal. Estoy hablando de una presencia real. Y sobre todo en esa edad de 0 a 7 años. Porque no es lo mismo que usted llegue del trabajo, perdona la expresión, y se aplaste frente al televisor, y su hijo está al lado, y durante 2 horas ven un programa que a lo mejor es inclusive de violencia, y usted dice, estuve 2 horas compartiendo con mi hijo. No, usted no estuvo compartiendo nada con su hijo. O usted agarra 15 minutos, un tiempo de calidad, y agarra un pequeño rompecabezas, e invierte nada más 15 minutos. Esos 15 minutos son de un contacto significativo tremendo. Y van a valer 10 veces más de esas 2 horas en las que estuvieron aplastados frente al televisor. Saben, los hijos para educarlos requieren mucha interacción, requieren contacto, requieren cercanía, requieren tiempo de calidad. Porque es la presencia nuestra al lado de nuestros hijos la que crea lazos, vínculos, intimidad. Si usted no crea lazos y vínculos, intimidad con su hijo porque no hay contacto, luego no se queje porque su hijo no le dice dónde anda. Luego no se queje si su hijo no le dice que tiene una novia. Luego usted no se queje si su hijo anda en problemas y usted no se da cuenta porque él nunca le cuenta los problemas. Porque usted nunca tuvo un contacto significativo que creara lazos y vínculos que generaran cercanía entre usted y su hijo. ¿Cómo entonces lo va a educar y formar si su hijo no está disponible? Porque no hay el vínculo, no hay el lazo realmente de interacción. Esa presencia se traduce en tiempo y espacio de calidad. Y yo diría que hay padres que pernotan y gravitan en el hogar como buenos proveedores, pero su presencia no se siente, no se nota a través de la vivencia compartida, o la palabra oportuna en momentos de dificultad y confusión, o el abrazo consolador cuando se necesita. ¿Sabe? La presencia o no presencia de su hijo, de usted alrededor de su hijo, crea una huella imborrable. Yo tenía un amigo mío psicólogo llamado Diego Shore, cuando trabajaba allá en Maracaibo. Ni siquiera estaba yo en la ciencia del comportamiento humano. No me atrevo a decir cuánto tiempo porque me va a sacar la cuenta de la edad. Era hace como 25 años atrás. Y estábamos hablando acerca de la disciplina. Si era a veces contraproducente, disciplinar, darle con la varita al muchacho. Y él se me queda mirando y me dice, yo todavía, claro, no estamos hablando de una brutalidad excesiva, no he visto la primera persona donde el papá se haya excedido de una varita más y que tenga su alma dañada. Pero todos los días en este consultorio yo veo hombres y mujeres con el alma seca, con el espíritu seco, porque papá y mamá nunca le hicieron sentir que los amaban, nunca estuvieron presentes en su vida. Eso sí mata realmente el alma de un ser humano. No que le dé 2 veces más que una varita, sino que papá no esté allí, que no tenga presencia. La presencia deja una huella imborrable en la experiencia de nuestros hijos, en sus recuerdos, en sus memorias, en su personalidad. ¿Sabe? Y esa presencia necesita traducirse en acciones y actitudes que comuniquen la experiencia de ser familia. Esa presencia son las manos que tocan y acarician. Son los labios que besan. Son los brazos que abrazan. Son los oídos disponibles que escuchan. Son los labios que informan, enseñan, aconsejan y afirman con las palabras. ¿Saben? Los padres no educan a través de clases magistrales. Educan a través del contacto y la interacción que hacen con sus hijos. No hay otra manera de educar. Educan a través del contacto. El contacto es la base para toda experiencia de aprendizaje. No se puede educar en ausencia o en control remoto, sino a través del contacto efectivo. Por ejemplo, no se puede enseñar amor sin cercanía. ¿Cómo mi hijo va a entender el amor si yo no estoy cerca de él? ¿Cómo puedo enseñar amor sin cercanía? ¿Cómo puedo enseñar seguridad y confianza en sí mismo
a través de una vida ausente. ¿De dónde va a agarrar el muchacho la confianza? El contacto es también una forma de modelar para las relaciones interpersonales. Como yo me vinculo con mi hijo, así luego él se va a vincular más adelante con otras personas. Si mi relación es fría, impersonal, si mi relación de alguna manera está basada en la coerción, en la manipulación, así cuando él sea grandecito, así él se va a relacionar. Así él va a construir relación y así él va a construir vínculos. De tal manera que como yo me vinculo y relaciono con él, estoy creándole un modelo sobre cómo él se va a vincular y a relacionar después. Entonces, en otras palabras, cada vez que yo me vinculo con él, lo estoy enseñando. Lo estoy sometiendo a un proceso de aprendizaje. El contacto es esencial e irreemplazable. Quiero leer textualmente las palabras de Manuel Barroso. Manuel Barroso fue aquel hombre que escribió La autoestima del venezolano, que en su época se convirtió en un bestseller. Mira lo que dice él. Yo cada vez que leo esta cosa no puedo evitar conmoverme. Él dice: un niño necesita del contacto como necesita del alimento para crecer y vivir. Si lo tiene, los ojos brillan, su piel tendrá un color más brillante, su cuerpo se moverá y tendrá flexibilidad, vida, crecerá sano y con menos accidentalidad. Una relación sin contacto es una relación sin vida, que dejas vacío del alma, sin energía, con expresiones de tristeza y aburrimiento que el niño buscará sustituir con problemas, comida y 1000 ocurrencias, buscando ser tomado en cuenta. Y agrega el autor: la ausencia de un padre o una madre es algo más que una pérdida o separación. Es un vacío del alma, una pérdida significativa de todos los contactos que un niño necesita. La tragedia del abandono está en la destrucción de las referencias y la pérdida de los contactos, que son los que favorecen el aprendizaje de las competencias. Dice este hombre experto, dice: no hay forma de instalar aprendizaje en un niño sino a través del contacto que hacemos como padres. Y ese contacto tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el gesto, tiene que ver con la actitud, con la acción y tiene que ver inclusive con el contacto físico. Esa, de alguna manera, es la metodología para instalar en mi hijo todo lo que yo quiero instalar. Pero si no estoy presente, si estoy nominalmente, si no formo parte de la agenda, de la trama de mi hijo, ¿cómo voy realmente a modelarle y enseñarle? Y yo sé que esto no es fácil. No es fácil porque vivimos en un mundo bien convulsionado, todos necesitamos trabajar, todos estamos con una agenda apretada. ¿Y cómo sacar tiempo para que de alguna manera mi hijo esté en esa agenda? Para que yo pueda tener un rato en el que yo pueda compartir con él y él pueda observarme y pueda modelar cosas de mí. Déjeme decirle que yo no tengo una receta. Es todo un desafío y cada uno de nosotros se verá cómo se las ingenia para de alguna manera lograr ese propósito. Estamos cerrando ya. Quiero que me regale unos 5 minutos, pero me los regale bien regalado. La manera de regalármelo bien regalado es que usted siga mis instrucciones. Quiero invitarte a un pequeño ejercicio. Quiero que pongamos el último archivo. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos y ahí donde estés, tomes contacto con tu corazón. Quiero que respires profundamente. Y quiero que tomes tu mano izquierda o tu mano derecha, dependiendo si eres derecho o zurdo. Imagina que esa mano, que es tu mano contraria, la izquierda o la zurda, y esos dedos representan tus hijos. Imagínate que ese dedo gordo o índice, le podemos bajar un poquito de volumen a la música, son tus hijos. De tal manera que si mi mano fuerte es mi derecha, yo tomo los dedos de mi mano izquierda. Y si mi mano fuerte es mi izquierda, yo tomo los dedos de mi mano derecha. Y ahora quiero que recuerdes que tú estás allí para modelar, tú estás allí para esculpir, tú estás allí para que tu hijo sea labrado en tus manos.
y ellos son como barro en las manos del alfarero. Y ahora quiero que con mucho cuidado, con delicadeza y suma ternura, hagas contacto con esos dedos que representan a tus hijos y que dejes correr tu mano sobre esos dedos, que puedas tocarlos, que puedas acariciarlos, que puedas afirmarlos con tus palabras, con tus gestos, con tus acciones, y que recuerdes que con cada toque, cada palabra, cada contacto, estás dando forma a tus hijos, a su identidad, a su autoestima, a su personalidad, porque el niño es materia frágil en nuestras manos. Y ese contacto que puedes hacer en este momento, que educa y forma, oh Dios, es presencia en su vida. Son las manos que tocan y acarician, son los labios que besan, son los brazos que abrazan, son los oídos disponibles que escuchan, son también los labios que informan, aconsejan, tutoran, instruyen, enseñan y afirman con las palabras. Son las palabras que animan y expresan amor. Son las actitudes y acciones que muestran amor. Son las palabras y acciones que disciplinan y corrigen amor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Toma conciencia ahí donde estás de la tremenda responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Nuestros hijos no son nuestros. Se nos han sido otorgados como un regalo, como un préstamo, con una mayordomía sobre ellos, para que los amemos, los cuidemos, los levantemos y como saetas los impulsemos. Y ellos van a hacer realmente lo que nosotros hagamos de ellos. Necesitamos comenzar a modelar lo que le decimos. Necesitamos hacer responsable en constituir una cultura y una atmósfera permeada por amor, por justicia. Necesitamos también establecer contacto significativo con nuestros hijos. Bendice a tus hijos, bendícelos. Y regocíjate en el Señor por el privilegio que te ha dado de ser madre y de ser padre. Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales.